Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. No soy de andar contando estas cosas porque, la neta, uno queda como loco, como inventando, como alguien que nomás quiere atención. Pero desde esa madrugada en el Oxxo, hay noches que no puedo dormir, porque la voz de esa cosa todavía me suena en la cabeza. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Joel. Tengo 36 años de edad y soy originario de Nuevo León. Esto que te contaré fue hace unos meses, cuando me tocó hacerme cargo del turno nocturno en el Oxxo donde era líder. El chavo que lo cubría antes, el César, tenía apenas 2 semanas trabajando ahí. Al principio todo bien, llegaba puntual, nunca fallaba con el corte de caja, hacía bien sus cierres, pero poco a poco se le empezó a notar raro, distraído. Es normal que tuviera ojeras, ya que no dormía durante las noches por cubrir el turno, pero en su mirada se le veía cierta preocupación, como si algo le estuviera perturbando. Pensé que tal vez tendría problemas personales y pues no le tomé mucha importancia. El problema es que una madrugada me marcó llorando. Dijo que ya no aguantaba, que el Oxxo le hablaba, así, con esas palabras. Me pidió perdón, que no quería dejarme tirada a la chamba porque él ya no pensaba regresar. Yo pensé que se había metido algo o que estaba deprimido. No sé. Me enojé. Le dije que eso era una falta de respeto, que si tenía problemas personales mejor me los dijera de frente y que al menos tuviera la decencia de decírmelo con tiempo, no a la mera hora. Pero el tipo solo me colgó y no volví a saber de él. Rápidamente llegué a la sucursal temiendo que pudiera haber algún problema, pero al menos tuvo la decencia de cerrar con llave y apagar las luces. Total, que me tocó cubrirlo mientras metíamos a alguien nuevo. Fueron 3 noches seguidas, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Algo pesado, pero nada que no hubiera hecho antes. La primera noche fue todo normal. Típico flujo de clientes. Borrachillo, uno que otro de Uber Eats o aplicaciones de reparto. Traileros de paso. A eso de las 3:30 ya no entró nadie más. Me puse a rellenar los refrigeradores y a limpiar la barra de café. Incluso me llevé audífonos para escuchar un podcast, nomás para no aburrirme. Pero justo cuando me puse los audífonos, alcancé a escuchar como si alguien hubiera abierto la puerta. Volteé rápido, pero no había nadie, lo cual era imposible, porque la puerta la cerramos con llave después de las 11. Me asomé por la ventanilla hasta el estacionamiento por si alguien se había salido en chinga, pero todo estaba vacío. No le di importancia, pensé que tal vez me había imaginado el ruido. Me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada. Regresé al mostrador y seguí en lo mío. Unos 10 minutos después me llegó un olor raro, como humedad, pero vieja, podrida, como cuando abres una casa abandonada. Pensé que algo se había echado a perder, pero revisé los refrigeradores, los estantes y todo estaba en orden. Luego escuché una voz, suave, como de alguien hablándome desde los pasillos. Yo sé lo que hiciste. Me congelé. Pensé que era alguien jugando. Salí del mostrador, me metí entre los estantes, revisé los pasillos, hasta me asomé al baño, pero el Oxxo estaba completamente vacío. No había ni un alma esa noche. Me regresé al mostrador con esa sensación horrible en el pecho, como cuando sabes que algo está mal, pero no puedes explicarlo. Volví a ponerme los audífonos y traté de distraerme con la música, pero la voz volvió. Pensaste que nadie se iba a enterar, ¿verdad? Esta vez fue más clara. No era por audífonos, no era tampoco la computadora. Era como si alguien me hablara desde el pasillo de papitas, justo detrás de la puerta del refrigerador. Me paré en seco. En vez de buscar, me quedé quieto, como si no moverme me protegiera. Respiraba agitado y sentí algo que no había sentido en años. Miedo de verdad. Como cuando era niño y me escondía bajo las cobijas pensando que algo me iba a jalar los pies. Intenté decir, ya estuvo, pero sentí un nudo en la garganta. Agarré mi celular, abrí la cámara frontal para ver si había alguien detrás de mí. No había nadie. Cuando apagué la pantalla, ahí estaba el reflejo. Una figura oscura, como de alguien parado con los brazos caídos, viendo directo hacia mí. Me volteé de golpe, pero nada. El
lugar estaba vacío. Pensé que me estaba sugestionando. Cerré los ojos y me repetí que solo era cansancio. Me serví un café. Traté de no pensar y por fin llegó el día, las 6. Salí del turno con los nervios de punta, pero convencido de que fue una mala noche y ya. La segunda noche fue peor. Desde que llegué, las luces empezaban a parpadear. Y lo más raro, los productos se movían, como si alguien hubiera metido mano en todo. A eso de las 2 empezó de nuevo, la voz. No gritaba, no hablaba alto, solo murmuraba cosas que me ponían la piel helada. Me decía cosas que yo no le había contado a nadie, cosas que viví cuando era niño, cosas que hice en la adolescencia y me arrepiento, cosas que solo yo debería saber, que no le he contado ni siquiera a mi esposa. No podía más, me encerré en la bodega, con la luz encendida y la puerta trabada. Me puse los audífonos y me recosté sobre unas cajas, pero ni así se callaba. Era como si la voz estuviera dentro de mi cabeza. De pronto se escuchó el sonido del escáner, como si alguien estuviera pasando productos por el lector. Me paré como loco, salí corriendo al mostrador. No había nadie. Esto me estaba volviendo completamente loco. Estaba tratando de convencerme a mí mismo de que todo esto eran alucinaciones, pero el hecho de que el otro empleado me hubiera dicho que había algo raro en ese Oxxo, pues no me dejaba de resonar en la cabeza. Al final me quedé dormido y traté de justificarme diciendo que solo había sido una muy fuerte pesadilla. La tercera noche fue la más densa, y ahí es donde empieza lo que no me puedo quitar de la cabeza. Esa fue la noche en que entendí que el César no estaba loco, que lo que lo quebró a él me quería quebrar a mí también. Ese turno llegué con el estómago revuelto. No había dormido casi nada y mi cabeza estaba hecha pedazos. Me temblaban las manos cuando crucé por la puerta y sabía que algo malo me esperaba del otro lado. Lo mismo que hice fue prender todas las luces, incluso las de la bodega, cosas que normalmente no se hace para ahorrar luz. Pero esa noche no creía que hubiera ni un rincón oscuro. Me sentí observado desde el momento en que puse un pie dentro, como si algo ya supiera que iba a volver. Pasaron 2 horas tranquilas. Incluso pensé que ya todo había sido cosa mía, sugestión por la renuncia de César y lo que me había dicho, estrés o algo parecido. Pero no. A las 2:44 exactas, aún lo recuerdo perfectamente, se escuchó un chasquido, como si algo eléctrico hubiera tronado, y en ese preciso momento, la voz volvió a escucharse, dentro de mi cabeza. No era una voz humana normal, tenía una distorsión rara, como si hablara desde dentro de una caja metálica, y aún así, era reconocible. Era mi propia voz, pero hablándome con rabia, como si me odiara. Solté lo que estaba limpiando y empecé a gritar como loco. Empecé a tirar todo lo que estaba en mi vista. En ese momento se fueron las luces. Todo el Oxxo quedó en penumbras. Solo se veía por la farola que estaba fuera de la tienda e iluminaba tenuemente el estacionamiento. Me quedé tieso, sin saber si correr o meterme otra vez a la bodega. Fue ahí cuando empezó lo peor. Empecé a escuchar pasos dentro del Oxxo. Pasos firmes, como de botas pesadas, caminando lentamente por los pasillos. Yo estaba agachado detrás del mostrador, temblando y agarrando el cúter que usamos para abrir cajas. Solo tenía eso, ni siquiera tenía señal de celular. Los pasos se detuvieron frente a la caja. Me armé de valor y me levanté de golpe esperando que todo esto terminara de una vez, pero no había nadie. Yo estaba completamente asustado. Era tanto mi miedo que en ese momento no se me ocurrió salir de ahí. Simplemente me fui a encerrar en el baño de la bodega, como si eso pudiera protegerme de alguna forma. No sé cuánto tiempo estuve ahí dentro. En algún momento me quedé dormido del miedo. Desperté cuando escuché ruido afuera. Miré mi celular y vi la hora. Ya había amanecido. Seguramente era el compañero del turno de la mañana que estaba llegando a trabajar. Salí como pude, medio arrastrándome. El Oxxo estaba tal cual como lo dejé, las luces prendidas. Me fui directo al gerente de zona. Le dije que no podía seguir, que no iba a renunciar, pero que no iba a volver a hacer turnos nocturnos jamás. Le inventé que tenía problemas de salud, que me daban ataques de ansiedad. Le mentí porque, decir la verdad, no me lo creería. Al final se decidió ir a bendecir con un sacerdote a la sucursal, ya que con el paso de los días también empezaron a suceder cosas raras durante el turno de la tarde y el de la mañana. Al final, tras un par de extraños rituales que hizo el sacerdote, la sucursal quedó libre. Es un misterio la procedencia de todas estas cosas, según lo que dijo el sacerdote, pero lo importante es que ya no volvió a manifestarse esa energía. Yo por mi parte, con el tiempo decidí mejor salirme. Ya no podía soportar estar ahí.
y aunque yo no escuchaba las voces, el simple hecho de haberlo hecho me dejó bastante perturbado. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudará bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Aún puedo oler el perfume de ese tipo. Lo traía tan fuerte que se quedó pegado a mi uniforme, el almacén, incluso el aire. Me acuerdo perfecto porque ese olor no debería existir. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Rodolfo. Tengo 28 años y soy originario de Puebla. Yo trabajé en el Oxxo que está justo a la salida de una pequeña ciudad, pegada a la carretera libre. Los que son repartidores, traileros o foráneos lo ubican bien, porque es el último lugar con luz antes de agarrar camino en la carretera. Turno nocturno, 6 noches por semana. Empecé cuando tenía 25 y aguanté ahí casi 2 años. Nunca me gustó, pero ya sabes cómo es. Mejor eso que nada. Y por las noches es más tranquilo, o al menos eso es lo que me decían. Lo más pesado era entre las 2 y las 4 de la mañana. No por el trabajo como tal, sino por esa sensación, esa pesadez rara. Los que han hecho ese turno saben a lo que me refiero. Como si todo se sintiera más denso, más apagado. No es sueño, es otra cosa. Algo como un silencio que pesa. Esa noche en particular, todo iba como siempre. Yo había acomodado toda la mercancía, las botellas de los refrigeradores, estaba limpiando la barra de café, cuando se estacionó el camión de la mercancía. Lo escuché desde lejos, rechinando los frenos y vibrando como siempre que se detienen de golpe. Eché un vistazo y me acerqué a la puerta lateral, ya que estos se estacionan por un lado para descargar la mercancía, y vi que era uno de los repartidores que ya conocía. Flaco, barbón, medio callado. Lo había visto varias veces. No era mi amigo como tal, pero ya nos ubicábamos. Le abrí y entró por la puerta lateral y me saludó con un movimiento de cabeza. Me dio su hoja de ruta para firmar. Todo normal. Le pregunté si venía solo o con su chalán. Me dijo que sí, que venía solo esa noche. Yo ni me fijé bien, la neta. Firmé y nos fuimos atrás para descargar. Lo noté raro. Caminaba más lento que de costumbre, como si estuviera enfermo o cansado. Le pregunté si estaba bien y solo me dijo algo como, sí, nada más ando cansado. Yo pensé que tal vez tendría una gripa o algo por el estilo, así que no le di importancia. Estábamos apenas sacando las primeras cajas cuando me pidió usar el baño. Le dije que sí, como siempre. Era normal que lo pidiera. Se metió al baño y se tardó, más de lo normal. Yo seguía acomodando lo que ya habíamos bajado y me puse a ver el celular mientras tanto. Eran las 3:12 de la mañana. Me recuerdo bien porque justo me llegó una notificación en el celular del banco. Ahí fue cuando escuché la puerta de atrás abriéndose, otra vez. Pensé que era el mismo repartidor que ya había salido, pero no, entró otro tipo. Venía con el mismo uniforme, hasta el logo de la empresa se veía igualito. Chaparro, moreno claro, un poco gordito, pero gordo. Tenía los ojos medio hinchados y las ojeras muy marcadas, como si no hubiera dormido en días. Me saludó con una sonrisa leve muy seca y me dijo, ¿qué onda? Ya terminó de bajar mi compa las cajas. Por un momento dudé, ya que no tenía la certeza de que fuera su compañero. Seguramente podría ser un asaltante o algo por el estilo. Así que dudando un poco, decidí seguirle el juego. Le contesté que sí, que estaba en el baño, que ya había bajado algunas. Me dijo que me echaba la mano mientras tanto, así que le respondí que adelante. Total, era su compañero. Y ahí estuvo conmigo, unos buenos 15 minutos. Me ayudó a bajar varias cajas y las fuimos acomodando entre los dos. Platicábamos de cosas casuales, que si la carretera estaba fea, que si la tienda estaba sola, que si no había clientes, que si no me daba miedo trabajar ahí de noche. Me río ahora, pero en ese momento se me hizo bien extraño cómo lo dijo. No como una pregunta, sino como afirmación, como si ya supiera la respuesta. Le dije que al principio sí me daba cosa trabajar de noche, pero que ya me había acostumbrado. Que si uno no busca 3 pies al gato, no le pasa nada. ¿Eso crees?, me dijo, en un tono bajito. Casi no lo alcancé a escuchar. Fue esos comentarios que no sabes si lo escuchaste en serio o lo pensaste tú. No sé por qué, pero sentí un escalofrío, así como si se me enfriaran las piernas de repente. En una de esas, mientras él acomodaba las últimas cajas, salió el primer repartidor del baño. Lo vi secándose las manos en el pantalón. Le dije medio en broma, ya te ganaron la chamba, tu compa ya casi termina todo, y señalé al otro tipo. Fue donde todo se tornó bastante extraño. El repartidor se me quedó viendo, primero confundido, luego serio. Se acercó un poco y me soltó, ¿de qué chingados estás hablando?
Yo me saqué de onda, pero le respondí: tu compa, el que entró cuando tú estabas en el baño, ha estado aquí todo este rato, ayudándome. ¿No lo viste? Y me dice con una voz seca, como si algo se le hubiera atorado en la garganta: vengo solo. Desde que salí del centro de distribución, estoy solo. Mi compañero murió anoche. Lo atropellaron bajando mercancía en una tienda. Sentí que se me apachurró el pecho. Me dio una especie de mareo, como si todo se me hubiera ido en blanco. Quise decir algo, bromear tal vez, pero las palabras no me salían. El aire se volvió denso, como si me costara respirar. Volteé hacia donde estaba el otro tipo, pero ya no había nadie. No escuché pasos, no se escuchó que se fuera. Nada, solo el silencio, pero ¿sabes qué es lo peor? Es que las cajas estaban acomodadas. Todo estaba puesto como si alguien me hubiera ayudado, pero ya no había nadie ahí. El repartidor me miraba, más confundido que yo. Me preguntó que si estaba jugando, que no le agradaba para nada la broma. Le dije que no, que en serio alguien había estado ahí, que había hablado conmigo. Le describí exactamente cómo era, y ahí fue cuando se le cayó el alma. Así justamente era mi compa, dijo. Él era así, gordito, medio callado. Hasta hablaba bajito, igual que como dices tú. Y sí, siempre usaba un perfume muy fuerte. Le decíamos el lobo por eso, siempre lo traía puesto. Yo no sabía qué decir. Quise salir del almacén a tomar aire. Algo me estaba empezando a apretar el pecho, como si fuera a desmayarme. Entonces vi algo en una de las cajas, una huella, como de una mano, pero no era de sudor o de tierra, era negra, como con grasa o carbón, rara, como si hubieran tocado con una mezcla de aceite y tierra húmeda, y olía feo, como a fierro, a sangre vieja o algo podrido. ¿Eso lo hiciste tú?, me dijo el repartidor, señalando la huella. Yo le contesté que no, ni siquiera lo dudamos. Terminó de firmar la hoja, se subió al camión y se fue sin decir adiós. Rápido, como si tuviera miedo de quedarse un segundo más. Yo me quedé solo, rodeado de las cajas, tratando de entender qué es lo que acababa de pasar. El olor seguía ahí, ese perfume. Me metí al baño a lavarme la cara, cerré con seguro y me miré en el espejo, y juro que por un segundo, detrás de mí, pude ver una sombra parada justo en la puerta, quietecita. Parpadeé, pero ya no estaba, pero el frío en el cuerpo se me quedó. Esa madrugada no pude dormir ni siquiera mi siesta que me echaba de repente. Regresé a casa con la cabeza hecha pedazos, sin saber si lo que había visto era real o si ya estaba perdiendo la cabeza. Me bañé con agua fría y me metí a la cama. Cerré las cortinas de mi habitación y traté de descansar, pero cada vez que cerraba los ojos, me veía la misma imagen, ese tipo junto a mí, acomodando las cajas como si todo fuera normal, sonriendo, caminando y respirando. Esa tarde no le conté a nadie, ni a mis papás, ni a mis amigos. ¿Cómo les iba a decir que hablé durante un buen rato con un muerto? Esa misma noche me tocó volver a ir a trabajar. Me temblaban las manos mientras rellenaba los estantes con pan y productos. No quería entrar a la bodega. Lo peor fue que las cosas no se quedaron ahí. Esa madrugada, mientras barría el pasillo de los productos, vi que algo se movía al fondo, cerca de la bodega. Era una sombra. No tenía forma clara. Era más bien como una silueta que cruzó rápido, como si alguien hubiera pasado corriendo de un lado a otro. Pensé que eran mis nervios. Me acerqué, revisé y no había nada. Pero al rato volvió a pasar, esta vez junto al refrigerador, y luego otra vez en el reflejo del espejo que tenemos en la esquina. Y en cada ocasión, el mismo detalle. Una forma alargada, encorvada, como si alguien cargara una caja. Me convencí de que estaba alucinando. Pasaron 3 días así. 3 días en los que las sombras se movían entre pasillos y el ambiente dentro del Oxxo era insoportable, pesado, denso. Entonces, la 4ª noche, todo paró. Tal cual. No hubo ruidos raros, no hubo sombras. El ambiente estaba normal otra vez. No quise decir nada, solo me quedé quieto, observando cada rincón. Pero era como si algo se hubiera ido, como si lo que estuviera atorado hubiera encontrado salida. Después de eso ya no pasó nada extraño, absolutamente nada. Las noches volvieron a ser las mismas de siempre, normalidad, pero yo ya no era el mismo. Pasó el tiempo, luego dejé el trabajo. Nadie me creyó nunca cuando lo conté. Dijeron que era el estrés, que porque dormía poco, que me sugestioné. Incluso hasta yo quise creer eso, pero la realidad es otra. Y lo que me deja marcado es que yo no sabía en lo absoluto de la muerte de ese compañero, hasta que me enteré. Pensaría que fue una simple broma pesada, pero el
hecho de haber vivido todo lo demás dentro de la tienda me hace pensar que no fue así. Yo no sé si hice mal en entrar, pero desde esa noche algo se me quedó pegado. Algo que no se ve, pero que se siente. Algo que a veces me sigue. No era la primera vez que me metía a lugares abandonados. Ya había entrado a casas viejas, una fábrica en ruinas, hasta un hospital medio quemado. Todo por andar grabando para TikTok y subirlo a las redes sociales. Nos gustaba ese rollo de exploración urbana. Nos sentíamos invencibles. Pero esto fue diferente. Todo empezó una noche en la que venía caminando por la avenida donde estaba ese Oxxo. Iba de regreso a mi casa después de una fiesta. Eran como las 3 de la madrugada. El lugar estaba completamente cerrado con sellos de clausura de esos que ponen la fiscalía, con cinta amarilla, como si hubiera pasado algo turbio. No tenía mucho de eso. Yo lo había visto en la semana, pero no sabía por qué lo habían cerrado. Al principio pensé que era por falta de permisos o por vender alcohol fuera de horario. Ya sabes, cosas típicas. Pero esa noche me acerqué por pura curiosidad y noté algo raro. La cinta no solo estaba en la entrada, también estaba cruzada en la barda del estacionamiento, y por una de las ventanas vi que dentro había una bolsa negra tirada en el piso, de esas grandotas de basura, pero se veía inflada, como si tuviera algo dentro, y no había luces encendidas obviamente, ni movimiento, ni nada. Me entró esa curiosidad de ¿y si nos metemos? Así que al día siguiente le conté a mi compa, pero el vato se echó para atrás. Mejor no, que era muy peligroso entrar. Así que unas semanas después me fui yo solo. No es algo de lo que me siento orgulloso, la neta. Pero en ese entonces no me importaba mucho nada. Ni si me pasaba algo, ni si me cachaban, ni qué dirían. Estaba en una de esas etapas en las que andas todo desconectado de la vida. Fue como a las 2:40 de la madrugada, ya con todo planeado. Llevé una linterna, un cubrebocas por si olía feo, guantes y una navajita por si había vagos adentro. Me metí sin hacer mucho ruido. Todo estaba lleno de polvo y bolsas rotas. Olía fuerte, como humedad y a químico raro. Pero había otro olor que no supe identificar. No era como podrido, era algo más. Algo como metálico. Me dio un poco de asco, pero ya estaba adentro. Así que empecé a grabar con el celular. Caminé por el pasillo, todo revuelto, cajas en el piso. Los refrigeradores estaban vacíos. No había señales de que se lo hubieran llevado todo por cierre. Era como si de un día para otro lo hubieran abandonado a la fuerza. Me acerqué a la caja. Todo estaba cubierto de polvo. Había algunas monedas tiradas, como si nadie las hubiera querido recoger. Eso se me hizo extraño. Cualquiera que entrara a robar hubiera agarrado todo, aunque fuera lo poco. Me empezó a entrar un frío bien raro, como si el lugar estuviera absorbiendo el calor. No sé cómo explicarlo. No era aire acondicionado. Era como si el ambiente bajara de temperatura por sí solo. Ahí fue cuando escuché un golpecito seco, como si alguien cerrara una puerta al fondo. Me paralicé. En ese momento pensé que había alguien más adentro. Me quedé quieto, con la linterna apuntando al pasillo que llevaba al baño, pero no se escuchó nada más, solo ese golpe. Me armé de valor y caminé hacia allá. El piso de alguna forma crujía con cada paso. El olor se hizo más fuerte y me empezó a picar la nariz. Cuando llegué a la puerta del baño, vi que tenía una mancha oscura en la parte de abajo, como si alguien hubiera arrastrado algo sucio desde adentro. Empujé la puerta con la punta del pie, y ahí fue cuando lo vi. Las paredes estaban todas manchadas, pero no era pintura ni humedad. Era sangre, seca, como si alguien hubiera aventado cubetazos contra los azulejos. Y en el piso había un pentagrama pintado con la misma sangre. No era un dibujo improvisado, estaba bien hecho, con precisión. En el centro había unas extrañas velas derretidas hasta la base, pero lo más cabrón fue el olor. Era un hedor imposible de soportar. Era como si ahí se hubiera podrido alguien o algo. Me dieron náuseas al instante. Me puse el cubrebocas, pero no ayudó mucho. El cuerpo me decía que saliera corriendo, pero algo me tenía ahí, parado, como si ese lugar te arrastrara hacia adentro. Le apunté con la linterna en la parte arriba del baño y me di cuenta de que había algo escrito en el techo con sangre seca. Una frase extraña, como en otro idioma. No lo entendí, pero tenía símbolos como cruces al revés, un número repetido varias veces. Estaba por todos lados, en el espejo, en el baño, en las paredes. De pronto me entró un dolor de cabeza horrible, como una presión en el cráneo, y me empezó a zumbar al oído izquierdo. Quise empezar a grabar, pero el celular se me apagó solo. Yo tenía batería, estaba seguro, lo había cargado antes de salir, así que intenté prenderlo, pero no respondía. En ese momento sabía que ya no estaba solo.
Fue ahí cuando escuché una respiración muy bajita, si alguien estuviera en el baño conmigo, detrás de la puerta. No sé cómo tuve el valor, pero giré rápido la linterna hacia atrás. No había nadie, pero esa respiración seguía, lenta, pesada. El espejo estaba todo empañado, como si alguien hubiera exhalado directamente frente a él. Me acerqué un poco más, temblando, y ahí fue cuando el miedo me superó. Salí del baño como pude, tiré una caja y salí de toda velocidad. Me subí a mi motocicleta y me largué de ahí. Esa noche no pude dormir. Mi celular de alguna forma no quería prender. Tardó 2 días en poderse hacer. Las grabaciones estaban borradas, como si nunca las hubiera tomado. Pasaron días sin que pudiera hablar del tema. Me sentía raro, como si una parte de mí se hubiera quedado en ese baño, como si algo se me hubiera pegado. No me sentía poseído ni nada de esas tonterías, pero sentí una presencia, una sensación que no se quitaba, como si alguien me estuviera mirando desde adentro. Más raro fue que cuando volví a pasar por el Oxxo unas semanas después, ya no tenía cintas amarillas. Las ventanas estaban normales, había luz dentro, empleados, gente haciendo fila. Lo habían reabierto como si nada hubiera pasado. Me paré del otro lado de la calle y me quedé mirando. A mí nadie me dijo qué pasó ahí. Nadie supo explicarme por qué lo habían cerrado ni por qué lo abrieron tan rápido. Pero yo sabía que lo que había encontrado allá adentro no era normal. Sabía que ese baño no se iba a limpiar solamente con Fabuloso, que ahí ocurrió algo oscuro. Al final de cuentas me intenté hacer amigo de los empleados que trabajaban ahí. Disimuladamente les pregunté, pero simplemente me dijeron que había ocurrido algún accidente y que por eso lo habían cerrado y dieron parte a la fiscalía. Yo no les creo la verdad, sé que algo más sucedió por ahí. Así que en una de esas le ofrecí a uno de los empleados dinero a cambio de que me dijeran la verdad. Fue entonces que me lo reveló. Claro, le tuve que dar su buen dinero. Pero lo que te voy a contar es bastante impactante. Resulta que ellos tenían un compañero que estaba medio loco, medio zafado a lo que decían sus compañeros también. Resulta que una vez en la madrugada, porque él estaba en el turno de la noche, llegó un cliente y le pidió el baño. Este accedió y se metió al baño sin ningún problema. Lo que pasa es que este empleado estaba muy loco de la cabeza y andaba muy metido con los temas de santería y brujería. Y al final le terminó quitando la vida e hizo una clase de ritual ahí dentro del baño. Dibujó unos pentagramas y con su sangre empezó a rayar las paredes. Al final tuvo que venir la fiscalía ya que esa persona simplemente desapareció y no supimos rastro de él. Solo lograron captar por las cámaras y se supo lo que pasó. Pero a decir verdad, fue tan grotesco y crudo que no lo pasaron en las noticias. Y ahora yo te lo cuento a ti. Yo sé que esto no saldrá como noticia oficial porque ya borraron toda la evidencia. Pero en verdad que la escena, que si bien no vi el cuerpo, aún así ese baño era realmente grotesco. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra turno nocturno para saber que termines el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Y gracias por acompañarme una noche más. Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. No fue sangre lo que vi esa noche, o bueno, no al principio. Lo primero que me sacó de onda fue que la puerta del refrigerador de cervezas se abrió sola, despacio, como si alguien desde adentro la empujara. Y lo peor no fue eso, fue que cuando me acerqué, olía como hospital, a químicos, a desinfectante, como cuando entras a un quirófano. Ahí fue cuando supe que había cometido un error al aceptar ese turno. Yo entré al Oxxo justo cuando lo reabrieron. Había estado cerrado casi 3 meses por un incidente. Nadie me dijo mucho, solo que hubo un problema con un cliente, que se puso violento y que la tragedia dejó un empleado muerto.
Yo necesitaba el trabajo, la verdad. Recién me habían corrido de otra tienda y el turno nocturno era el único disponible. Me ofrecieron un pago extra por ser zona conflictiva. No me pareció raro, hasta que pisé la tienda por primera vez. Las primeras 2 noches fueron tranquilas, pero ya había cosas raras, como que la caja marcaba movimientos aunque nadie comprara. Un cliente se acercó a ventanilla por la noche para que le vendiera algo. Preguntó sobre un producto y en cuanto parpadeé, simplemente había desaparecido. Era como si hablara solo, como si lo hubiera imaginado. Pensé que estaba cansado o que de alguna forma había salido corriendo sin que me diera cuenta. Tonto, lo sé, pero creé una explicación lógica. La tienda tenía un olor raro, no a podrido, no a humedad. Era un olor dulce, como a fruta muy pasada, pero aparecía y desaparecía por ratos. Y justo cuando pasaba por el área del café, sentí un frío muy intenso, como si alguien estuviera parado detrás de mí, respirándome. Volteaba y no veía nada, ni un alma. Una madrugada, eso de las 3:40 aproximadamente, empecé a escuchar sonidos provenientes de la bodega. Fui con la linterna de mi celular en mano, porque el foco no encendía. Pensé que podría haber sido un gato o ratas que de alguna forma se habían colado por ahí, por la parte de atrás. Pero lo que vi fue otra cosa, una sombra, alta, parada junto a los anaqueles de limpieza. Estaba estática. Yo no podía moverme, no podía ni parpadear. Juraría que vi unos ojos muy brillantes, como plateados, y luego desapareció. Así nomás, ¡pum! Tras un parpadeo había desaparecido. Nada. Como el cliente de la ventanilla que se había esfumado en un parpadeo. No dije nada a mis jefes. Pensé que tal vez era el sueño, el trabajo, el exceso de cafeína o algo por el estilo. Me repetía eso una y otra vez, pero la 4ª noche fue diferente. Me tocó hacer inventario. Tuve que entrar a la bodega con la tableta para escanear productos. Ahí dentro sentí como si alguien me observara desde las cajas apiladas. Luego se cayó una caja de frituras, sola. Al levantarla vi que debajo había manchas, negras, como humedad, y apestaba algo, viejo, como si algo se hubiera muerto ahí. La siguiente noche llegó otro compañero. Me lo mandaron para que no estuviera solo, por protocolo. El vato era buena onda, pero se puso raro cuando le dije que ya había visto cosas extrañas. Me dijo que su primo había trabajado ahí y que había renunciado porque escuchaba voces dentro de la bodega que le hablaban desde el refrigerador en el cuarto frío. Nos reímos para quitarle lo pesado, pero esa noche también escuchamos algo. Alguien tocó la puerta del refrigerador desde adentro. 3 golpes, claritos. El otro chavo lo escuchó también. Abrió de golpe pensando que alguien se había metido, pero no había nadie. Solo ese olor a químico fuerte, como cloro mezclado con algo más. En ese momento ya pensé en renunciar, pero me esperé al fin de semana para completar la semana. La 6ª noche fue cuando empezó lo más fuerte. Todo comenzó con las luces. Parpadearon varias veces antes de apagarse por completo. Nos quedamos a oscuras, intentamos salir, pero la puerta estaba trabada, completamente bloqueada. Y ahí fue cuando lo vimos, una figura al fondo, entre los pasillos. Estaba parada viendo hacia nosotros. No se movía, solo estaba ahí, en la parte de las bebidas. Vestía con el uniforme del Oxxo, pero su rostro no tenía ojos. Solo eran 2 cuencas negras y vacías. Y la boca como descosida, ladeada, como si se le hubieran reventado el rostro. Mi compañero gritó. Yo me quedé helado. La figura empezó a avanzar, pero no caminando, sino que se deslizaba, como si flotara en el aire. Cuando tratamos de correr hacia la bodega para ocultarnos, escuchamos un chillido agudo en los oídos, como una clase de interferencia. Tras un breve momento, todo el tormento terminó, y la tienda quedó en un infernal silencio, que incluso temorizaba más esa inusual tranquilidad. Yo no me esperé a que terminara el turno. Esa noche, después de ver todo lo que estaba sucediendo, y con esas manchas oscuras que ya no sabía si eran sangre o algo peor, agarré mis cosas, marqué a la encargada desde el baño y le dije que no iba a seguir trabajando ahí, que me pusiera en la tarde o que ya no volvería. Me daba igual, pero yo ya me iba. No sé cómo no me desmayé. Estaba completamente atemorizado por todo lo que había sucedido. Mi otro compañero no se quedó atrás. Él estaba igual de atemorizado o más que yo, así que también se marchó en ese preciso momento de la tienda. Simplemente cerramos con llave y nos marchamos de ahí.
Era tanto nuestro miedo que ni siquiera quisimos apagar las luces de la tienda. Esa fue la última vez que pisé ese lugar. Pasaron como 2 semanas. Para entonces ya me había acomodado en otro Oxxo donde metí solicitud. Uno más normal, donde al menos el refrigerador sí sonaba refrigerador, y no como alguien que respirara por dentro. Un día, por curiosidad, me pasé por afuera de la tienda anterior en la noche, de regreso de una fiesta. Me llamó la atención que las luces estaban apagadas completamente. Al día siguiente le pregunté a un compa que todavía trabajaba ahí. Me dijo que desde hacía poco ya nadie estaba tomando el turno nocturno en ese Oxxo, que nadie duraba más de 2 o 3 noches, y que según los rumores, la empresa ya había dejado de cubrir ese horario, aunque allí apareciera como 24 horas. Lo curioso es que sigue abierta de día. Funciona como cualquier otro Oxxo, hasta que cae la noche. Según me dijo ese compa, los que han estado ahí por las mañanas han notado cosas raras, ruidos extraños, marcas de manos en los refrigeradores y cosas que se movían solas, que si bien no pasaban desapercibidas, no eran lo suficientemente intensas como para hacerlos salir corriendo de ahí. Por lo que al final de cuentas la tienda se ha mantenido abierta, porque mientras se siga vendiendo, pues ni modo, ¿no? Me clavé tantito con eso. Me puse a buscar en redes sociales a ver si alguien había dicho algo antes, y encontré lo peor. Cerró durante un par de semanas, porque en su turno nocturno, un empleado fue asesinado por un cliente. Nadie supo bien qué pasó, solo que fue un ataque repentino. Según se decía, el tipo entró como cualquier otro, pidió cigarros y en cuanto el chavo se agachó para buscar el cambio, lo apuñaló. Así, sin más, lo mató detrás del mostrador y salió corriendo de ahí. Dicen que la escena fue tan fuerte que tuvieron que cerrar todo, ya que la fiscalía estuvo en investigación durante un tiempo en la zona, y la tensión era muy fuerte como para abrir inmediatamente. Desde entonces, nadie ha podido hacer bien ese turno en la noche en el Oxxo. No sé si era el espíritu del empleado, o el asesino de alguna forma había dejado su aura, o algo más oscuro que estaba durante la noche. Pero lo que sí sé es que esa tienda tiene algo que no sé qué fue. Algo que te observa desde los rincones oscuros. Algo que cuando apagan las luces empieza a moverse con libertad. Yo no volví a pasar de noche por ahí, y aunque cada vez que me acuerdo se me revuelve el estómago, no me arrepiento de haberme salido. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Yo no dejo que mi hija entre solo a los baños públicos desde que vi lo que pasó en ese Oxxo. No me lo contaron, lo viví en carne propia. Y aunque he intentado darle vueltas muchas veces, sigue regresando a mí en las noches, como si me quedara algo pendiente con esa niña, o con lo que sea que era. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Damián. Tengo 34 años de edad y soy de un pequeño pueblo en el estado de Michoacán. Esto que te contaré me sucedió hace aproximadamente unos 6 meses atrás, cuando andaba sin chamba fija y me tocaba hacer entregas para un proveedor local. Me tocaba sortear refrigeradores y estantes en varias tiendas, incluidos unos Oxxos en la zona centro. Nada del otro mundo, rutina, gente medio seca, pero pues era trabajo. Esa tienda en específico quedaba cerca de una avenida transitada, pero no tenía tanto movimiento como otras. Casi siempre estaba tranquila. Era una de esas con pasillo angosto y una sola caja, y el baño. El baño estaba en la parte de atrás, pero cerrado siempre. Tenía candado. Solo los empleados tenían la llave y, según me explicaron, nomás lo abrían para el uso interno, que estaba medio descompuesto o algo así, o es la excusa que le daban a los clientes y a los proveedores para que no lo usaran. Seguramente lo más probable es que simplemente no quisieran limpiarlo, ya que puede haber gente que es muy cochina y salpica la taza. En fin, hasta este punto todo me parecía normal. La primera vez que me tocó ir ahí fue una mañana. Fui con otro compañero y mientras descargábamos unas cajas, vimos que una señora se acercó con una niña, como a unos 5 años aproximadamente. La señora preguntó por el baño, y el chavo de la caja le dijo que no, que estaba fuera de servicio. La señora se molestó un poco, pero no dijo mucho. La niña se quedó callada, pero lo raro fue que, en lugar de enojarse o moverse de ahí, empezó a caminar sola rumbo al fondo del pasillo. La mamá la alcanzó y le dijo que no debería andarse metiendo por ahí. La niña se le quedó viendo, bien seria, y luego soltó algo que me hizo ruido. Pero si la otra niña me dijo que si había un baño al fondo del pasillo. Yo pensé que se refería a alguna amiga suya, otra pequeña niña hija de algún otro cliente o empleado. A lo mejor había jugado con alguien en otro lado. No sé, el punto es que no había ninguna otra niña en la tienda.
Lo sabemos porque éramos 3 personas, aparte de ellas, el de la caja, mi compañero y yo. No había nadie más, y todos vimos cuando la niña caminó directo al fondo, como si ya supiera dónde ir. Ese día no pasó de ahí. Pensamos que eran cosas de niños, imaginación o algo, pero empezó a repetirse. A la siguiente semana otro cliente, un señor algo ya grande, llegó medio apurado. Preguntó y pidió permiso para entrar al baño, e igual le dijeron que no había servicio. Se quedó callado un segundo y luego dijo algo que sí nos dejó helados. Es que la niña de allá afuera me dijo que sí podía entrar, hasta me señaló que era al fondo. No se lo dijo el cajero con coraje ni con sarcasmo. Estaba confundido, como si de verdad alguien lo hubiera guiado. El encargado lo miró raro y solo le dijo que no sabía de qué hablaba. Mi compañero y yo nos miramos. Era la segunda vez. ¿Sería simplemente una coincidencia? Empezamos a sospechar. Incluso bromeamos entre nosotros con eso de la niña del baño. Pero en el fondo no nos daba risa. Nos parecía realmente extraño toda esa situación, pero bueno, no era nuestro circo ni nuestros animales. Una noche me tocó hacer una entrega tarde. Eran cerca de las 11 de la noche. Fui solo. La tienda estaba vacía. El cajero, un morro callado, se la pasaba con audífonos. Le dejé unas cosas, firmé y justo cuando iba saliendo, entró un tipo, de unos 40 y tantos. Tenía la cara cansada, ojos rojos y se veía un tanto desesperado. Apenas me crucé con él en la puerta. No le di mucha importancia hasta que al día siguiente, cuando volví a la mañana, el cajero me preguntó si había visto algo raro la noche anterior. Le dije que no, solo que entró un señor cuando yo salía. Entonces me dijo que ese tipo estuvo casi media hora dando vueltas en la tienda, sin comprar nada. Al principio pensó que seguramente era un cliente indeciso, que no sabía qué comprar, pero que lo veía un tanto extraño, por lo que empezó a ponerse nervioso y pensó que en cualquier momento lo asaltarían. Sorpresivamente, tras un rato de tensión, simplemente le preguntó por el baño, y cuando le dijeron que no había, se puso pálido y salió como si algo lo hubiera espantado. Pero antes de irse, le dijo al cajero: La niña me dijo que viniera aquí, que aquí podría entrar. Esa frase, otra vez, y eran varias las veces, varias personas diferentes y en días diferentes. El cajero estaba nervioso. Me confesó que algunas noches escuchaba golpes suaves desde la bodega, y una vez creyó ver una sombra pequeña moverse entre los estantes, cuando ya había cerrado la tienda con llave. Yo intenté no engancharme, no creía en esas cosas, pero entonces me tocó a mí. Un día por la tarde llegué a dejar producto y me quedé solo un momento en el fondo, revisando el refri de lácteos. La tienda estaba en silencio y entonces escuché pasitos. Eran pequeños, rápidos, como de un niño corriendo descalzo. Volteé hacia el pasillo y nada, y luego escuché un golpecito y una risa bajita, como de una niña. Se me congeló la sangre. Pensé que alguien había entrado con su hija o algo así. Caminé hacia la caja y le pregunté al empleado si había clientes, pero me dijo que no, que nadie había entrado desde que llegué. Volví a mirar al fondo. El candado del baño estaba puesto, pero colgaba raro, como si lo hubieran movido. No dije nada, pero desde ese día algo en mí se quebró. Esa tienda ya no se sentía normal, y por más que intentaba convencerme de que era sugestión, que todo tenía explicación, cada visita me confirmaba lo contrario. Todo lo que pasó me dejó temblando, pero lo peor aún no llegaba. Ya lo que sigue a continuación me lo contó el cajero, de quien me hice buen amigo. Después de ese turno en el que vi la figura parada junto al baño, no pude dormir bien. Esa imagen me la llevé a los sueños. Era como si me hubiera metido algo frío en el pecho. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que estaba ahí otra vez, en esa esquina, viendo cómo eso me observaba. Hablé con la encargada para ver si podía moverme al turno de la tarde, pero rápidamente me dijo que no, con la excusa de que nadie más quería el turno nocturno y que ya casi pasaban las cosas raras. Me aguanté un par de noches más. Total, pensé que quizás todo había sido solo sugestión, por lo que me contaron mis compañeros, pero cada noche se sentía más pesada. Una madrugada que estaba solo, porque el otro chavo se reportó enfermo, me pasó algo que ya no tuve forma de justificar. Era como la 1:30. Estaba recomendando unas papas en la estantería del pasillo, cuando escuché que la puerta se estaba abriendo. Ya sabes, es el ligero chillido que se escucha cuando entra alguien. Me asomé, pero no había nadie. Cambié rápido al mostrador, pensando que quizás era alguien que entró muy rápido, pero no había nadie. Revisé los alrededores y tampoco veía nada.
Me regresé a lo mío, un poco nervioso, y justo cuando iba a agacharme otra vez, volvió a sonar la puerta. Pero esta vez fue más claro, como si alguien hubiera quedado parado en la puerta. Corrí y ahí sí lo vi, estaba abierta, de par en par. No me dio tiempo de pensar, cerré inmediatamente y decidí cerrar con llave. Me quedé parado detrás del mostrador, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Encendí todas las luces y me puse los audífonos para escuchar algo que me calmara, pero ni eso sirvió. Fue ahí cuando lo escuché, una risa, bajita, pero esas que no suenan bien. Era casi un susurro y venía del fondo del Oxxo, de la parte del baño. Me quité los audífonos, quise convencerme de que tal vez era la música, un comercial, un sonido cruzado, pero al quitármelos seguía ahí, una risa suavecita, y no era feliz, era como forzada, como si viniera de alguien que ya no tenía ganas de reírse, pero que lo hacía por costumbre. Me acerqué al pasillo, avancé pasito a pasito, con el estómago apretado y la respiración cortada, y justo cuando pasé a la puerta del baño, la escuché otra vez, pero ahora fue diferente. ¿Me puedes ayudar? No era una voz normal, no sonaba como la de una niña normal, sonaba hueca, como si viniera de muy lejos, pero a la vez estuviera pegada a mi oído. Me congelé, no me atreví a voltear, ni siquiera quería parpadear. Solo escuchaba mi respiración y cómo se me aceleraba el corazón. Corrí al mostrador, agarré mis cosas y me encerré en la parte de atrás donde guardábamos la mercancía. Ahí me quedé con la puerta cerrada hasta que dieron las 6 de la mañana. No salí ni a revisar si alguien había entrado. No quería ver nada. Solo esperé a que llegara el de la mañana y en cuanto entró, le dije que me sentía mal y que me tenía que ir. No volví a regresar. Un par de semanas después pasé por ahí la noche, nomás por curiosidad, y me di cuenta de que el Oxxo estaba apagado. Le pregunté a un conocido que vive por la zona si el Oxxo ya no abría en las noches, y me dijo que no, que desde hace rato lo cierran cuando anochece. Dicen que los empleados ya no aguantan, y aunque no pase nada, se siente algo raro, como si alguien estuviera parado ahí toda la noche, me dijo, y eso fue lo que más me sacudió. Al final, nadie sabe explicarme con precisión lo que sucedió. Yo seguí trabajando durante un tiempo más en ese lugar, surtiendo la mercancía, pero cada vez que le preguntaba a los empleados por qué ya no abrían la noche, se ponían nerviosos y evitaban hablar mucho del tema. Al final conseguí un mejor empleo y cambié de giro, aunque debo admitir que cuando me toca pasar por ahí de noche y veo el letrero del Oxxo con las luces apagadas, me da un escalofrío pensar en qué cosas paranormales habrán vivido, como para que ya nadie quiera trabajar de nuevo en el turno nocturno. La neta, no me importa si no me creen. Yo sé lo que vi, y lo que vi esa noche no fue un invento mío ni una alucinación. Esa mujer estaba ahí, yo la vi, la escuché y no solo yo. Fue en un Oxxo donde trabajé hace como 2 años. Estaba en una zona tranquila, no era de los que están cerca de avenidas grandes ni en colonias peligrosas. Más bien estaba como entre fraccionamientos. Casi no pasaban cosas raras, hasta esa noche. Me tocaba el turno de cierre. Entraba a las 9 de la noche y me quedaba cerca de las 7 de la mañana. Era de los pocos que aguantaban ese horario porque no cualquiera lo hace. Entre la soledad, frío y uno que otro cliente pasado de copas. Esa noche mi compañero se fue como a las 2 porque me dijo que le dolía la cabeza. Yo me quedé solo. No me quejé porque estaba tranquilo y traía mis audífonos. Como a las 3 y cacho entró un señor a comprar cigarros y una bebida energética, pero todo estaba calmado hasta que llegó ella. Eran las 4:10 de la madrugada. Jamás se me va a olvidar esa hora, porque justo estaba checando el reloj del sistema para ver cuánto faltaba para terminar. Sonó la puerta de la entrada, pero fue como si lo hubieran empujado con desespero. Cuando volteé, la vi. Era una mujer de unos 30 o 35 años, más o menos. Traía un suéter azul grande, todo sucio. El pantalón también estaba manchado. Tenía el cabello despeinado como si hubiera estado corriendo o se hubiera caído. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban como en shock. Eran grandes y con lágrimas corriéndose por la cara. Entró gritando: «¡Ayúdenme, por favor, ayúdenme!». Yo me saqué de onda y salí del mostrador. Pensé que la venían persiguiendo o algo grave le había pasado. Le pregunté qué tenía, pero ella no me contestó. Solo lloraba. Le temblaban las manos y miraba por todos lados, como si supiera que alguien más estaba por entrar detrás de ella. Le ofrecí una botella de agua y traté de calmarla, pero seguía murmurando cosas que no entendía bien. Algo de que la venían siguiendo, que se había bajado del coche y que le habían hecho daño. Yo estaba marcando al 911. En lo que hablaba con la operadora, ella se fue al fondo.
Me dijo que si podía usar el baño. Le dije que sí, aunque estaba cerrado, porque solo lo abríamos a clientes en ciertos casos. Pero pues no iba a negárselo con la condición en la que se encontraba. Le di la llave y se fue llorando hacia el baño. La puerta se cerró y en cuanto pasó eso, el ambiente del Oxxo cambió. Se sintió frío. No como cuando prendes un clima, sino ese frío raro que te recorre la espalda, como si alguien hubiera apagado el mundo. Ya no se escuchaba nada, ni la música que yo tenía en el fondo en el celular. Pasaron como 5 minutos y no salía. Yo solo escuchaba sus lamentos, apagados, como si estuviera llorando con la cabeza pegada en la pared. Llantos de esos feos, que no son de tristeza normal. Eran como de desesperación, lamentos largos, como cuando te rompes por dentro. Me quedé cerca del baño por si se sentía mal. Le pregunté 2 veces si estaba bien y no respondió. Solo seguía llorando bajito. La patrulla llegó como a los 20 minutos. Me dio alivio ver que llegaron rápido. Pero ahí fue donde empezó lo raro de verdad. Le conté todo a los oficiales, les señalé el baño y les dije que ahí estaba la mujer. Uno de ellos tocó la puerta y se identificó. Pero nada, silencio total. El llanto ya no se oía. El otro oficial intentó abrir con la llave, pero no giraba, como si alguien lo hubiera puesto desde dentro. Lo cual es raro porque esa puerta no tenía seguro por dentro, solo el de afuera. Golpearon más fuerte y hasta amenazaron con tumbar la puerta. Y fue cuando escuchamos que algo cayó del otro lado, como si alguien hubiera tirado un frasco o algo de vidrio. Sin esperar más, la abrieron entre los dos, y el baño estaba vacío. Completamente. No había nadie, ni rastro de ella, ni el suéter, ni cabello, ni agua en el lavabo. Nada. El lugar estaba seco, limpio, como si nunca hubiera entrado nadie. Yo me quedé paralizado, no podía ni hablar. Los policías se me quedaron viendo como si estuviera loco. Me pidieron que le enseñara las cámaras, pero pues yo no tenía acceso. Les juré y perjuré todo lo que había pasado y que era completamente real. Le decía que no podía haber desaparecido, que la mujer entró, gritó, me pidió ayuda, se fue al baño, que le di las llaves, pero nada. Parecía que no había el más mínimo rastro. Incluso me amenazaron con llevarme a los separos por andar haciendo mal uso del sistema. Pero les dije que el gerente podría mostrarle los videos al día siguiente. Al final, el gerente llegó al día siguiente junto con los demás. Revisó con cara de enfado. Dijo que esa clase de errores afectaban la imagen de todos, que si quería vacaciones las pidiera, pero que no me anduviera inventando cosas. Yo no sabía ni qué responder. Sentía como si estuviera en otra dimensión. Ese día me mandaron para mi casa. Me dieron 2 días sin goce de sueldo. Y me advirtieron que si volvía a causar un incidente de ese tipo, me correrían. Pero yo no me inventé nada. Esa mujer estuvo ahí. Yo la vi llorar, la vi temblar. Escuché cómo se tambaleaba dentro del baño. Y no soy el único. La historia no termina ahí. Días después volví al turno nocturno, con todo y miedo. No podía perder el trabajo. Pero en mi primera noche de regreso pasó algo que me convenció de que no estaba loco y que algo muy jodido pasó en ese baño. No quería volver, la neta. Algo me decía dentro de mí que no lo hiciera, pero pues necesitaba el dinero, no tenía otra opción. Volví una noche de miércoles. Mi compañero me recibió raro. No me dijo nada directo, pero noté que no estaba cómodo. Al rato cuando se fue me dijo un susurro: no te vayas a quedar solo, güey, neta. Le pregunté por qué, pero solo me hizo un gesto con la boca, como queriendo hablar, y mejor se fue. Pensé que lo decía por lo que pasó antes, pero ahora entiendo que algo más le había pasado a él. Esa noche no pasó nada, pero no podía dejar de ver hacia el baño. Cada que sonaba la puerta, se me iba el alma. Tenía una ansiedad bien rara, como si supiera que algo iba a volver a suceder. Y así fue. La segunda noche, como a las 3:30 de la madrugada, el ambiente se volvió a cambiar. Yo no había tocado nada, no abrí la puerta del baño, no escuchaba música, solo estaba esperando a que pasara el tiempo. Pero el aire se empezó a sentir denso, como cuando vas a llorar pero sin saber por qué. De repente el foco adentro empezó a parpadear. Lo pude ver por el rabillo del ojo, y fue cuando sentí como si algo me tocara la nuca. Te juro que sentí unos dedos, fríos, delgados, pero no había nadie detrás de mí. Me paré de golpe, sentía las manos sudadas y el corazón latiéndome a 1000 por minuto. Me acerqué al baño, pero no me animé a abrir la puerta. Solo me paré ahí, como idiota, tratando de entender qué es lo que estaba pasando. Y en eso, escuché otra vez el llanto, igualito el de aquella noche. Vino desde adentro, largo, doloroso, pero esta vez no era un llanto normal. Sonaba como si viniera con eco, como si viniera de diferentes lugares al mismo tiempo, como si alguien se estuviera quebrando por dentro y lo reviviera una y otra vez. Me paralicé,
Lo escuché durante unos 10 segundos y luego paró de golpe. Sin pensarlo, volví al mostrador y saqué la llave inmediatamente. Abrí la puerta y, para mi sorpresa, estaba vacío. Totalmente horrorizado, llamé al gerente. Él, por despertar en la madrugada, me contestó todo enojado. Pero pues yo no podía quedarme así. Era solo mi palabra contra lo que él me decía. Al final, el gerente me dijo que ya estaba harto de la situación. Me dijeron que tenía que ir al médico, a que me hiciera una evaluación psicológica. Me dijeron que tal vez estaba estresado, que ya el turno nocturno me había afectado la cabeza, que necesitaba descansar, que había tenido una crisis. Me dijeron que descansara un par de días más y que si esta situación se seguía repitiendo, era necesario que les firmara mi renuncia. Yo mismo decidí irme de ahí. Pasaron los meses y simplemente dejé de trabajar en ese lugar. Ya no sé qué habrá pasado de ahí. Perdí el contacto con mis compañeros y la verdad es que prefiero no tener el más mínimo contacto con esa tienda de nuevo. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra turno nocturno para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.